muy sonado últimamente, reinfección en SARS-CoV-2, antecedentes, evidencia y perspectiva. Últimamente se ha hablado mucho sobre el tema de reinfección esto ha dado pie para especular mucho sobre lo que esto implicaría en términos de inmunología, sobre todo en el desarrollo de vacunas, que es un tema tan fundamental y tan sonado en últimos tiempos. Sin embargo, los reportes y la información que ha comenzado a difundirse en ocasiones no es acertada y nos encontramos ante un mar de información que muchas veces es difícil de concretar. Ante este escenario entonces de la reinfección por SARS-CoV-2, es importante tener en cuenta qué es lo que hasta el momento ha sido definido como una reinfección y cuáles han sido los criterios, la evidencia que se ha presentado para definirlo de esta forma y de esta forma además construir un poco cuáles podrían ser las perspectivas que deja esto. Para abordar entonces, inicialmente hablaremos un poco de lo que ha sido todo el contexto mediático y de cómo se han apropiado los medios de comunicación de compartir esta noticia y la forma en la que lo han hecho. Luego hablaremos un poco de lo que hasta el momento ha sido considerado reinfección, haciendo hincapié en algunos puntos que consideramos son críticos para definir la reinfección. Luego hablaremos propiamente de los reportes de reinfección que hasta la fecha de hoy han sido confirmados, que son 2. Finalmente hablaremos un poco de inmunidad duradera y cómo entonces en el panorama de la reinfección, los hallazgos recientemente publicados por algunos autores en el escenario de inmunidad duradera pueden ser relevantes. Finalmente hablando un poco acerca de conclusiones y perspectivas que nos deja toda esta gama de temas. Como venía diciendo Tulio, entonces empezamos por la parte de contexto mediático. Y es fundamental entender esto porque los medios de comunicación se han tomado como propia esta noticia y han comenzado a sonar muchas especulaciones hasta tal punto que llegan grandes cadenas de noticias, incluso de divulgación científica, a tocar el tema para intentar esclarecer qué es lo que está sucediendo con la reinfección. Aquí vemos un artículo de la revista Nature de noticia intentando explicar algunas perspectivas que deja la reinfección, pero en cuanto a noticias, han comenzado a sonar quizás 3 tipos de noticias importantes, que son en primera instancia las noticias que hablan de lo que realmente aconteció y están sucintas a los 2 casos, el caso de Hong Kong y el caso de Nevada, que como veremos más tarde, son los 2 casos confirmados de reinfección en SARS-CoV-2. Sin embargo, hay algunos otros medios de comunicación que han empezado a popularizar este tema y le han intentado dar alguna perspectiva sobre qué es lo que está sucediendo, qué es lo que significa la reinfección en el contexto de coronavirus, qué implicaciones esto podría tener y cuáles son los perjuicios o por qué esto nos debería hacer sentir tranquilos o intranquilos. Y también existen algunas noticias que quizás en este momento no existe evidencia suficiente como para caracterizar como confirmado o no las reinfecciones que se escuchan en diversos países en el mundo, inclusive la reinfección, la famosa región de Cartagena, que sería en teoría el primer caso de reinfección, pero fue ampliamente criticado incluso por oficiales de la OMS en Colombia por la falta de algunos recursos necesarios para clasificar como reinfección. E incluso algunos medios de comunicación han comenzado a compilar algunas fuentes para mostrar qué es lo que sería reinfección o no, pero los criterios que utilizan no son claros y por eso es que uno se debe preguntar cuál es la evidencia, qué es lo que tenemos realmente certeza en este momento sobre la reinfección. En este escenario entonces sobre cuál es la evidencia y qué es lo que se sabe o qué es lo que se ha definido actualmente como reinfección, entran, digamos, en tela de juicio varios reportes que han sido publicados en las últimas semanas e incluso en algunos meses, donde se aborda varios reportes de caso o series de caso, donde se describen algunas características clínicas de los pacientes o algunos paraclínicos, como puede ser entonces pruebas diagnósticas o serológicas para SARS-CoV-2, y llama la atención que en cada uno de estos hay ciertas particularidades. Hablaremos un poco acerca de los pacientes que más destacan en algunos de estos reportes de caso y cuáles son, digamos, las particularidades que han sido tenidas en cuenta. Inicialmente, en una serie de casos de 11 pacientes, del cual mostramos únicamente 4 pacientes, habla principalmente acerca de la recurrencia clínica de los síntomas luego de COVID-19. Y es importante o fundamental hacer hincapié en que se trata sobre recurrencia clínica y que realmente la recurrencia clínica debe suscitar hacia otros temas y hacia otros conceptos, como no es únicamente la reinfección, sino además la recaída viral o el rebote inflamatorio. En estos pacientes, lo que se observó era que había una gama, digamos, muy amplia en la presentación
de estos cuadros. Inicialmente, un primer paciente en el cual había una sintomatología clara, con una RT-PCR positiva y una alta clínica al día 18, que es, digamos, lo que se ha presentado en la mayoría de pacientes COVID-19. Sin embargo, al día 26, el paciente presenta nuevamente sintomatología y al día 29 se observa otro hallazgo de RT-PCR positiva. Finalmente, este paciente fue descartado por serología al día 58. Otros pacientes en esta serie de casos también tienen un escenario, digamos, un poco más complejo, y es porque presentan un segundo episodio, pero este segundo episodio además es acompañado de una sintomatología, por lo que requiere además una segunda atención en hospitalización o una valoración médica, que es, digamos, uno de los primeros puntos que nos deja pensando entonces acerca de la reinfección sintomatológica, asintomática, o si no se trata realmente de una reinfección. Y otro de los puntos a los cuales, digamos, hacemos más hincapié en este reporte es cómo, por ejemplo, en los pacientes 3 y 4, hay evidencia de que hay RT-PCR positiva luego de haber encontrado hallazgos de serología positiva, que nos estaría también dando información acerca de cuál es ese papel que está jugando la inmunidad y si pueden haber o no defectos en la inmunidad para SARS-CoV-2 que puedan ser relevantes y que puedan explicar o dar de pronto un poco de mejor contexto para analizar estos fenómenos. Algunos, digamos, factores que no son favorables para que esto sea considerado una reinfección es que no hay un descarte de la infección inicial o del primer episodio con información de RT-PCR negativa, como lo ha descrito, digamos, la OMS en sus lineamientos para descartar una infección. Sin embargo, en otros pacientes, en otro reporte de caso, particularmente en este, de un paciente de 82 años, quien inicialmente presentó una sintomatología clara de COVID-19, fue hospitalizado con una PCR positiva al día 7, estuvo con intubación durante 28 días, luego de estos 28 días presentó una mejoría clínica, imagenológicamente los hallazgos fueron mejores y se procedió entonces a hacer el protocolo de salida con 2 RT-PCRs negativas en días separados y se procedió a dar el alta clínica. Luego de esto, entonces, aproximadamente 2 semanas después, el paciente vuelve a presentar sintomatología característica de COVID-19 y resalta que hay un nuevo hallazgo de RT-PCR positiva. El paciente es hospitalizado nuevamente y transcurren alrededor de 11 días para que el paciente resuelva la infección. En este punto, entonces, cuando ya no hay sintomatología, el paciente vuelve a ser testeado para RT-PCR de SARS-CoV-2 y se observan 2 resultados negativos con separación de 24 horas. El paciente finalmente se le da el alta. Si bien este podría ser un caso potencial para evaluar si se trata o no de una reinfección por el escenario en el que se presenta, hay algunos datos que son fundamentales y que ahondaremos en ellos más adelante, y es primeramente que no hay una descripción de la serología, al ser un paciente de 82 años, queda, digamos, en tela de juicio si realmente es un paciente capaz de controlar la infección completamente o si hay un control subóptimo de la infección, y además que no hay evidencia de cuál era, digamos, la identidad genómica de cada uno de estos especímenes en cada uno de los episodios. En otro caso, en otro reporte de caso, particularmente en este de 4 pacientes, entra a jugar un concepto muy importante y es los resultados dinámicos de PCR. Si bien este es un concepto del cual ahondaremos más adelante, se observa que en estos pacientes inicialmente fueron todos con una sintomatología característica para COVID-19, una sintomatología que variaba entre leve y moderada. Todos presentaron una RT-PCR positiva al momento de presentar estos síntomas. Luego de pasar entre 12 y 32 días, la clínica obviamente es variable para cada uno de estos, todos fueron nuevamente evaluados por RT-PCR, observando 2 resultados negativos espaciados con 24 horas. De esta forma, entonces, bajo lineamientos de OMS se da el alta clínica y se continúa con la cuarentena o el autoaislamiento de cada uno de estos. Luego de 10 días de autoaislamiento, ellos presentan nuevamente una RT-PCR positiva, que es entonces lo que da pie a pensar de que se trate de un segundo caso, perdón, de un segundo episodio. Pero entra también el término de pruebas dinámicas o resultados dinámicos en PCR, y es porque se observa que tanto al día 18 como al día 22 y al día 23, después de haber sido puestos en cuarentena, estos pacientes siguen presentando positividad en la RT-PCR. También los autores, digamos, que trataron de dar un poco de explicación desde la naturaleza de la RT-PCR, y es que no es una prueba perfecta, si bien es una prueba ideal y es considerada el gol estándar para el diagnóstico,
no es completamente una prueba perfecta, por lo que ellos realizan también la utilización de otros kits comerciales para probar con el flanqueo de otros genes, y se observa que igualmente siguen siendo positivas estas pruebas. Por último, este otro reporte de 6 pacientes que destaca sobre todo estos 3 que presentan una heterogeneidad muy grande en cuanto a los hallazgos que son acá relacionados, y para incluir estos pacientes entonces como posibles reinfecciones, inicialmente los autores hacen una catalogación de los criterios que deberían cumplirse. Ellos definen que para considerarse una reinfección, inicialmente debe haber un episodio con una RT-PCR positiva que después sea solucionado por un seguimiento al paciente y un descarte con RT-PCR negativa, con al menos una RT-PCR negativa, y como tercer criterio, que haya una nueva aparición de un nuevo episodio sintomático o asintomático, pero que tenga la RT-PCR positiva. En el primer escenario, por ejemplo, observamos que en los primeros 25 días del paciente 1 era muy usual la infección, podríamos considerar una sintomatología clara de COVID-19, que fue llevado a hospitalización, se le hizo RT-PCR, se le hizo una RT-PCR de seguimiento, y finalmente cuando hubo la mejoría clínica se le dio el alta, pero con cuidado en casa. Después del cuidado en casa, el paciente presenta serología para SARS-CoV-2, contra SARS-CoV-2, y presenta una RT-PCR negativa. Pero es cerca del día 89 donde aparece el segundo episodio, o lo que se considera el segundo episodio, y hay una RT-PCR positiva acompañada de serología positiva. Esto entonces deja grandes dudas, principalmente sobre la coexistencia en la positividad de RT-PCR y de serología, pero hay escenarios un poco más complejos como el del paciente 2, donde inicialmente hay una sospecha de la infección que es descartada por pruebas, luego aparece sintomatología, vuelve a ser evaluado el paciente, se le da el alta, vuelve a ser admitido, pero lo que llama la atención de este paciente es que hay una gran cantidad de pruebas negativas que, digamos, serían suficientes para confirmar que hay una superación de un primer episodio. Son en total 4 pruebas negativas en un espacio de 50 días, que entonces permitirían confirmar que no se trata ya de, digamos, una persistencia en ese primer episodio. Pero cerca del día 63, el paciente presenta nuevamente sintomatología y se acompaña de una RT-PCR positiva. En el último paciente es un poco más una unión entre ambos pacientes presentados previamente, y es porque, si bien juega un papel importante el número de RT-PCR negativas que hay alrededor de 6 PCR negativas antes de que se catalogue como un segundo episodio, también hay evidencia de que hay desarrollo de serología cerca del día 88, del día 90, pero sin embargo se sigue presentando este episodio. Acá entonces entra también un poco a tomar partido cuáles son entonces los criterios que deberían definir completamente una reinfección, y si con la información que se presentan en estos casos es debido o no hablar de reinfección propiamente. Y como tú le mostró, entonces son varios los casos y son varios los reportes, que estos incluso ya son reportes un poco más viejos, no son reportes muy actuales, que muestran una posibilidad de que ocurra un segundo episodio. Pero si eso ya venía desde hace tiempo, ¿por qué solo hasta ahora estamos escuchando sobre reinfección? Y esta pregunta se resuelve con una misma discusión que los autores proponen y que se basa en quizás no es una reinfección, quizás no estamos hablando de una reinfección, sino de algo distinto. ¿Pero de qué? Hay algunos obstáculos que ellos encuentran, algunas omisiones que ellos hacen, por ejemplo, desde el principio suponen o presuponen que es una reinfección, pero no hacen una búsqueda de sobreinfecciones. Sabemos que los pacientes COVID-19 pueden sobreinfectarse con una gran cantidad de patógenos virales, bacterianos o incluso sobreinfecciones por hongos. Muchos no las buscan. Algunos de estos, a pesar de que son una minoría, pero hay algunos que no tienen RT-PCR entre episodios que muestren una negativización de la actividad, o algunos que tienen un registro pues incompleto de RT-PCR que no se ciña a los lineamientos de OMS. Y faltan algunos datos de serología porque no se hacen mediciones de IgM e IgG en los episodios de algunos de estos reportes. Adicionalmente, entra a colación un tema que es por la naturaleza propia de la prueba que se hace. Sabemos que la sensibilidad de la RT-PCR es entre el 66 y el 80%, aunque varía dependiendo de cuál es la fuente que se indica.
que puede incluso ser positiva para objetivos no específicos, porque la RT-PCR tiene tanto objetivos que son específicos para SARS-CoV-2 como objetivos que son comunes con otros coronavirus, y aunque no es lo usual, puede suceder que haya una RT-PCR que solamente haya identificado objetivos sensibles para todos los coronavirus o para otros coronavirus. Y en otra instancia es que algunos de los valores de ST en las RT-PCRs de estos pacientes son altos y ya entran en una línea muy gris de si se consideraría realmente positiva o negativa, muy cercana a 40 CTs. Entonces, son condiciones propias de la prueba que deben ser tenidas en cuenta para decir quizás esto no es una reinfección, quizás más bien estemos hablando de algo que se puede explicar por este concepto de resultados dinámicos que estaba hablando Tulio ahorita. Este concepto de resultados dinámicos fue introducido por unos investigadores en Harvard, unos de los autores de estos últimos estudios, donde ellos describen un fenómeno de oscilación entre la positividad y la negatividad de las pruebas de PCR en estos pacientes, que es lo que se denomina resultados dinámicos de PCR. Y estos resultados dinámicos... Mateo, párale un momentico. Porque hay personas que de pronto no están familiarizados con lo del CT, ya hay preguntas y entonces les va a quedar difícil. Yo estoy chequeando las preguntas. Cuando no paro es porque sé que ellos van a abordar esa pregunta más adelante, pero probablemente lo del CT no. Entonces, Uwe, tú eres el más apto para explicar qué es el CT. Que es muy importante porque es algo que todos los que estamos en el diagnóstico estamos viviendo a diario y por lo cual Uwe y yo peleamos todos los días. Entonces, Uwe, explícalo, porfa. Sí, hola, buenas tardes. Sí, el CT significa ciclo umbral en el cual se hace detectable, o sea, aumenta la fluorescencia, es decir, se hace detectable la cantidad de RNA viral en la muestra. Entonces, cuando los CT son muy altos, normalmente estas PCR se hacen de 40 ciclos, 45 ciclos. Es decir, en cada ciclo se amplifica el doble de la cantidad de RNA viral inicial en la muestra. Entonces, en los últimos ciclos, como esta es una amplificación exponencial, en los últimos ciclos pues van a haber millones y millones de copias. Entonces, como Mateo está mostrando, miren que si bajas, por favor, Mateo, donde está la negativa, exacto, en ese punto donde está negativo y positivo, en ese vértice, miren cómo las muestras inician desde cero, pues ambas son indetectables, 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 hasta que llega un punto en que una subió y la otra sigue indetectable. Ese es el ciclo umbral, es decir, es en el punto en el cual la fluorescencia ya es detectable. Entonces es inversamente proporcional a la carga viral. Entre la carga viral es más alta, quiere decir que cruza ese umbral, ese ciclo umbral más temprano. Si la carga viral es muy bajita, es decir, había muy poco virus, entonces va a cruzar el umbral muy tarde, o sea, son valores de CT altos. Es decir, un valor de CT alto es una carga viral muy baja. No sé si Sí, es claro, sí, ¿alguien tiene alguna pregunta? pero hay, sí, esa es como la explicación, pero hay una cosa, es a lo que hace referencia Mateo en esa variación, es que muchos laboratorios trabajan PCRs con casas comerciales diferentes e incluso con PCRs in-house. Y nosotros lo que hemos visto es PCRs que son más sensibles que otras. Me explico. Yo puedo hacer una muestra por una PCR como el protocolo Berlin in-house que nosotros tenemos acá estandarizado en el laboratorio, que nos puede dar, por ejemplo, positiva en un umbral de 36, un CT de 36, que ya es un CT alto, porque nosotros hemos visto que por encima de 35 puede empezar a prestar problemas, y la repetimos con otra PCR y da negativa. Entonces esas muestras quedan precisamente, como decía Mateo, en un limbo en que nosotros no, hay veces no sabemos cómo las reportamos, las tenemos que reportar incluso como indeterminadas, que no somos capaces de definir, pero todos los laboratorios, es decir, no hay una cosa completamente homogénea que todo el mundo le diga a uno, por encima del CT tal, repórtela así, por encima, no, se han llegado a acuerdos tácitos, pero sigue siendo inconveniente las muestras que dan CTs altos. A nosotros nos han llegado muestras que otro laboratorio las ha dado positivas en CTs altos y nosotros no positivo. Entonces hay muestras que cuando ya están dando positivas en un CT alto,
Es muy complejo de uno estar seguro de qué carga viral hay ahí o no hay, porque nosotros tenemos el virus y lo hemos diluido y hay veces nos dan un CT de 36 la última dilución, otras veces en 35, es decir, después del ciclo 35 son muestras muy complejas de manejar en términos de cómo las reportamos. Entonces eso es, yo creo que es uno de los problemas que se pueden estar presentando acá, que la gente dice que es negativo, pero de pronto si uno la mira con una PCR de mayor sensibilidad, puede que por esa sí le dé positivo, pero le dieron de alta creyendo que era negativo y realmente el paciente nunca se negativizó. Entonces eso es muy importante tener en ese cuento las condiciones propias de la prueba. La misma toma de la muestra, nosotros hemos visto que con los hisopados, por ejemplo, se obtiene más material que los aspirados nasofaríngeos. Cuando la muestra no es muy buena, puede que sí haya mucho virus, pero eso tiende a que el CT sea más alto, porque si no hay mucha pues, cantidad del ácido nucleico viral, también complejiza. Entonces, no es una cosa fácil hacer este diagnóstico en algunas muestras, es bastante complejo y puede ser parte del problema de esas muestras que se llaman negativas intermedias a que vuelva y se detecte el virus. Muchas gracias, profesora. Yo tengo una pregunta. Qué pena. La ventaja de la PCR en tiempo real es que te permite hacer cuantificación absoluta y con eso se utilizan estándares de RNA viral. ¿Por qué en estas pruebas de coronavirus no se ha hecho esa cuantificación absoluta y determinar así más fácil la carga viral en los pacientes? ¿Cuál ha sido la razón para que no se haga esa utilización y ventaja de una PCR en tiempo real de hacer cuantificación absoluta? Mi opinión, y ahorita se la pido a Uwe que entiende más de esto que yo creo que es función práctica, es decir, con el volumen de muestras que se maneja, porque uno para hacer una PCR completamente cuantitativa, como podría ser la RT-PCR en tiempo real, tiene que tener los plásmidos con el número de copias de los virus para poder identificar exactamente de cuántas copias estamos hablando, pero Uwe puede complementar eso mejor. Sí, no, yo opino lo mismo, es por facilidad porque para tener una cuantificación, digamos, más precisa se debería montar una curva estándar en cada PCR. Entonces, imagínase uno, digamos, hacer 100 pruebas o 200 pruebas al día y en cada PCR montar la curva es un poco pues complicado. Además que normalmente se va a utilizar plásmidos y pues aumenta, digamos, las probabilidades de que se le contamine la PCR. Entonces yo creo que sí, por términos prácticos, solamente, es decir, no lo hacen como cuantitativo, sino semi-cuantitativo. Entonces, si es el CT, es porque se detectó y ya. Solo que ya empieza uno a mirar si es un CT alto o bajo, pero no puede asegurar cuál es la carga viral, porque no ha hecho la curva estándar que dice ella hizo. Pero de hecho uno ni la reporta semi-cuantitativa, que ese es otro problema, porque nosotros reportamos positivo o negativo, ni siquiera decimos positivo alto o positivo bajito. Entonces, realmente para mí esa es otra dificultad. Nosotros solo ponemos indeterminado cuando nos da en ese umbral gris que no estamos seguros qué está pasando, pero nosotros ni siquiera estamos reportando, no lo exigen, ni alto ni bajito, que eso es una dificultad también, dijéramos en términos clínicos y en términos epidemiológicos, porque una prueba de CT alto, nosotros sabemos que es imposible aislarle un virus a ese paciente, entonces en términos prácticos podría pensar uno que esas personas no son infecciosas o tienen mínimo riesgo de ser infecciosas, pero eso tampoco se reporta, ¿sí? Sino que se reporta positivo o negativo. Profe, la última pregunta. ¿Ustedes estarían de acuerdo en volverla entonces una cuantificación absoluta para ya evitar esos problemas de si es reinfectado o no es reinfectado, si es positivo o negativo? ¿Ustedes estarían de acuerdo de volverla un poquito más compleja y volver el análisis un poco más confiable? Yo diría que en términos prácticos eso es imposible cuando se manejan volúmenes de 20.000, 30.000 pruebas al día. Yo creo que hay que llegar a un consenso y por eso les decía al principio que yo me la paso peleando con Uwe, porque es que cuando uno le dan tantas pruebas en ese umbral indeterminado, uno se empieza a cuestionar muchas cosas, porque es que es muy fácil uno poner en un resultado repitan.
pero es que repitan, ahí está la carga psicológica del paciente que uno no le sabe decir qué pasó, la carga económica sobre el sistema de salud de repetir una toma y de repetir una muestra. Lo que creería, nosotros por ejemplo estamos haciendo precisamente un proyecto que es comparando la PCR con aislamiento y con prueba de antígeno, que yo creo que es algo útil para hacer, porque pues tenemos la hipótesis de que de pronto la prueba de antígeno predice mejor la contagiosidad, porque nosotros no hemos sido capaces de aislar un paciente con CTs más altos de 25, ¿no es verdad, Uwe, que es 25? Entonces no hemos sido capaces de aislarlo, pero entonces hay que reportarlo como positivo, pero no hemos sido, no se aísla virus de ahí cuando los CTs son por encima de tal, pero yo creo que en términos prácticos esa cuantificación que tú estás diciendo, si bien es el escenario ideal, creo que es no práctico. Eso es como lo que el cambio que hizo el INAS, que para dar a una persona de alta, simplemente una vez positiva, vaya, guárdese 14 días y a los 14 días usted vuelva a trabajar. Y sin siquiera, nosotros hemos tenido gente, y lo están mostrando estos muchachos, que a los 30 días todavía son positivos y esta gente está saliendo a la calle. Entonces, y pueden ser fuente de infección, no sé si sí o no, pero esa es la situación. Esa es la situación que vivimos. Yo creo que en este tipo de situaciones y coyunturas hay que buscar un balance entre lo que es factible y lo que es práctico y lo que es ideal. Yo no estoy diciendo que esta situación sea ideal, y créanme que los que estamos viviendo el diagnóstico a diario con todas estas inconsistencias, sufrimos mucho sin saber qué es lo que está pasando. Yo lo que creo, y me imagino que a eso apunta, y por eso no quiero meter la cucharada, es que para llamar reinfección no puede ser tan sencillo como lo que están diciendo. Nosotros, de hecho, por reinfección ya tuviéramos también un caso para reportar, pero es que para mí reinfección implica tener que comparar los dos virus, y eso no nos lo han mostrado. Pero yo creo que démosle la palabra a los muchachos, porque si no aquí nos vamos a quedar en la discusión y ellos no van a poder presentar algo que prepararon con mucho cuidado. Entonces más bien acabemos acá las preguntas y las dejamos para el final, que creo que tampoco nos da el tiempo, pero no quiero quitarles el protagonismo a estos dos muchachos que prepararon esto con tanto gusto. Chao. Dale, Muchas Mateo. gracias por las precisiones, profes, que son muy importantes para que se entienda bien qué es lo que está pasando en esta situación. Entonces, con todo lo que han dicho, pues sobre eso es lo que trata los problemas de todos estos reportes que se han mencionado. Entonces, a eso se suma lo que estábamos conversando sobre los resultados dinámicos de las PCRs, esa oscilación entre positividad y negatividad que se ha reportado en varios y que se puede deber a varias cosas. Como muy bien lo dijeron ahorita, pues es una cantidad muy amplia de criterios dentro de los que todavía no se tiene con certeza cómo clasificar o cómo no clasificar, precisamente por lo que decían de ese limbo, sumado a lo que decían también de las condiciones de la toma de muestra. Depende mucho de la pericia del operario, depende mucho de las condiciones en las que se haga el almacenamiento, entre otras cosas, pues que es una cantidad abrumadora de factores que podrían entrar a tomar papel aquí. Y adicionalmente a dos conceptos que son muy importantes, que son los rebotes inflamatorios, pero sobre todo el concepto de rebotes de replicación o rebotes virales. Este es quizás uno de los que más importancia cobra en el concepto de distinguir lo que es una reinfección contra lo que terminaría siendo una reactivación. La diferencia fundamental en estos reportes es que estos casos apuntan más a ser una reactivación más que una reinfección, y es muy difícil clasificarlos como una reinfección hasta tanto no haya una secuenciación de los genomas de estos especímenes que puedan dar cuenta de una diferencia y saber que no es exactamente el mismo virus el que prevaleció en estos pacientes, sumado a otros asuntos como que la reactivación se da por un control subóptimo del virus. El virus llega, infecta a la persona, causa un primer episodio sintomático, después se aloja quizás en santuarios inmunológicos, se mantiene, por decir, latente hasta que hay unos eventos desencadenantes que permiten volver a retomar su replicación y causar un segundo episodio que no sería una reinfección, sino una reactivación. Y además el concepto de descamación viral prolongada que entra a tomar buen protagonismo en el contexto de reactivación.
y de reinfección y de por qué quizás no es una reinfección. Se ha visto no solamente en este virus, sino en virus como Zika, como algunas cepas de influenza como el H7N9 o como el coronavirus MERS, pues el coronavirus del MERS, que a pesar de que resuelven la infección y ya tienen una mejoría clínica, siguen descamando virus y en este coronavirus esos tiempos, hay algunos autores los describen hasta 14 días, pero otros hasta 28 días, e incluso algunos reportes han mostrado descamaciones virales prolongadas de hasta 2 meses o incluso más. Entonces es un punto también a tener en cuenta de que quizás no es una reinfección, sino una descamación viral prolongada. Y también es importante tener presente que muchos de estos pacientes tienen mejoría clínica cuando la PCR es positiva. Sobre ese escenario, entonces, de qué es lo que realmente puede definirse como una reinfección y qué es lo que se está considerando en este momento como una reinfección, de acuerdo entonces a los 2 reportes publicados hasta el momento, vamos a hacer énfasis en cada uno de ellos. Inicialmente, con el primer reporte que fue confirmado hace aproximadamente 2 semanas, las características fueron muy similares a las previas. Un paciente de 33 años que reside en Hong Kong, quien era previamente sano, no tenía ninguna enfermedad de base ni ningún historial médico que fuera relevante. El paciente presenta inicialmente una sintomatología leve, como puede ser tos, esputo, cefalea, fiebre y dolor de garganta, que requiere hospitalización para un manejo sintomatológico entre el día 6 hasta el día 6. Luego del día 6 se observa una mejoría clínica, que entonces lo que sucede es que el paciente es dado para un manejo en casa. En el día 3, cuando se comenzó la hospitalización, al paciente se le confirmó el diagnóstico con una RT-PCR y fue positiva, y luego entonces al día 10, cuando ya estaba en manejo en casa, se le hizo serología para evaluar entonces respuesta contra SARS-CoV-2, esta fue negativa, pero bajo lineamientos de la OMS, al día 21 y 22, se le hizo nuevamente RT-PCR, estas fueron negativas y permitieron entonces categorizar como resuelta esta primera infección. Llama la atención entonces es cuando el paciente presenta un segundo episodio. Este paciente, luego de 4 meses y medio, viaja desde España hacia Hong Kong, y es acá donde en una prueba de rutina en el aeropuerto para ingresar hacia Hong Kong, el paciente presenta una RT-PCR positiva. En este caso entonces, como se observa esta incongruencia entre los valores, entre los datos presentados para un segundo episodio, porque se supone que el paciente ya había sido recuperado de un primer episodio, entonces es hospitalizado para ser monitoreado, y los únicos hallazgos que resaltan es, digamos, el aumento en los valores de proteína C reactiva, que es de 8.6. Sin embargo, no hay una sintomatología, el paciente no presenta ni fiebre, ni tos, ni esputo, ni ninguno de los síntomas presentados anteriormente, al igual que la imagenología es normal, y aunque el valor de PCR haya resaltado inicialmente, este fue disminuyendo a medida que iba pasando el tiempo de observación clínica. Luego, también se evaluó constantemente la RT-PCR contra SARS-CoV-2, y el valor de este ST fue aumentando. Inicialmente fue de 26.69, pero fue aumentando, indicando entonces esa disminución en la carga viral. Al día 3 se hizo la evaluación de serología, la cual fue negativa, y al día 5, donde ya sí fue positiva. Este escenario podríamos considerarlo primero como un escenario ideal para que se presente la reinfección, porque hay un paso de leve a asintomático, pero hasta el momento no tenemos, como decía, alguna información característica que sea diferente a los que hemos reportado o hemos mencionado que se han reportado anteriormente. Las diferencias claves entonces en la confirmación de la reinfección son principalmente en cuanto a genoma viral. Como les comentaba, esta podría ser considerada la reinfección ideal, y no solamente desde el punto de vista clínico, sino también desde el punto de vista de los genomas de ambos virus, y es porque las diferencias son tantas que no cabe duda de que se trata de una reinfección. El espécimen aislado en un primer episodio pertenece al clado 5, que recordemos que es de esos clados que estaban circulando entre febrero, abril más o menos, que tenían la característica de tener la mutación D614 en la proteína Spike. Recordemos que esta mutación fue particularmente descrita alrededor de junio, a principios de junio más o menos, y se asoció un poco con una mayor infectividad del virus, que también fue asociado a otros clados como fue el clado C. El espécimen número 2 se asoció particularmente con el clado G, por lo que nos habla inicialmente de una gran diferencia en cuanto a una de las mutaciones más ampliamente descritas para SARS-CoV-2. Sin embargo, no es solamente esta diferencia, sino que son muchas otras en otras proteínas, como la proteína S, M, las 9 estructurales 3, 5, 6, 12, el ORF3A, 8 y 10, que presentan diferencias entre un episodio y entre el segundo. Y hay una que es, digamos, muy particular y característica
para poder definir que se trate de virus completamente diferentes, bueno, completamente diferentes dentro de lo que cabe, porque igual siguen siendo SARS-CoV-2, y es la mutación en la proteína no estructural 6, donde hay un cambio de leucina por fenilalanina en la posición 142. Esta mutación solamente ha sido reportada en 7 de los 79.828 genomas reportados ante el GSI hacia la última semana de agosto, cuando salió este reporte, lo que nos habla de que realmente es diferente. Por último, hay otras, digamos, mutaciones o variaciones sinónimas, principalmente en ORF8, sin embargo, tienen también sus particularidades. En el espécimen aislado del episodio 1, es un codón de parada que causa un truncamiento de 58 aminoácidos, mientras que en el espécimen del episodio 2 no es un codón de parada, sino que es un cambio de codón que causa 13 mutaciones de aminoácidos no sinónimos. Y por último, lo que epidemiológicamente nos podría dar más información, y es la asociación con la circulación de estas cepas, de estos virus propiamente, con sus características. Y es que el espécimen aislado del episodio 1 guarda una gran relación con aislados de Estados Unidos e Inglaterra de marzo del 2020, mientras que el espécimen del episodio 2 guarda una relación muy estrecha con aislados de Suiza e Inglaterra que solamente fueron descritos hasta la primera semana de agosto, confirmando entonces que realmente los genomas son diferentes y que este es un franco caso de reinfección. Y a diferencia de este primer caso, el caso Hong Kong, que es una reinfección entre comillas ideal, una reinfección donde los virus son distintos, donde el paciente no tiene síntomas en el segundo episodio, es muy distinto lo que sucede en el segundo reporte de reinfección confirmado, que es el caso Nevada. Este caso es de un hombre de 25 años, residente en Reno, Nevada, previamente sano, que comienza con una sintomatología que consiste en odinofagia, tos, cefalea, náusea y diarrea, y solamente al día 24, en una jornada de tamizaje, va a hacerse confirmada esta infección por SARS-CoV-2 mediante una RT-PCR. Él comienza un aislamiento, no es necesaria la hospitalización porque es una sintomatología muy leve, y al día 33 él tiene resolución de los aspectos clínicos, y al día 45 y 62 se hacen 2 RT-PCRs que confirman que la infección ha sido concluida. No hay datos serológicos en este episodio de este paciente, pero lo que llama la atención es que en el segundo caso, en el segundo episodio, que sucede solamente 48 días después, mucho más corto que el primer caso, el caso Hong Kong, el paciente comienza con una sintomatología similar de fiebre, cefalea, mareo, tos, náusea y diarrea, que después progresa a tener incluso mialgia y disnea, lo obliga a ir al hospital, es hospitalizado desde el día 8 porque tiene una hipoxia bastante marcada, y ese mismo día se le hace una RT-PCR para SARS-CoV-2 que desafortunadamente vuelve a salir positiva. El mismo día también se hace una radiografía de tórax donde se encuentran opacidades intersticiales bilaterales y el paciente requiere soporte de oxígeno, por lo cual este caso, según los lineamientos de la OMS, se debe clasificar como un caso severo de infección por coronavirus. A diferencia del primer episodio, este sí tiene serología, donde se encuentra en el día 9 una positividad para IgM, IgG anti-SARS-CoV-2. Y ya en cuanto a las diferencias en genoma viral, la cosa se complica aún más, porque cuando nos enfrentamos a estos dos virus, al del primer episodio y el del segundo episodio, nos encontramos con que son muy similares. Ambos pertenecen al clado 20C y tienen las mutaciones definitorias del clado, además de una mutación adicional C241T. Ambos la tienen, y la diferencia que estos dos virus de estos dos especímenes de los episodios tienen es solamente de 11 variantes. El virus del episodio 1 tiene solamente 4 variantes de un nucleócido distintas al episodio 2, y el del episodio 2 tiene 7 distintas, incluyendo una variación en NSP12 que describen como importante, pero que aparentemente no le confiere al virus alguna capacidad o disminuye su capacidad en infección. Ambos guardan una estrecha relación con otros aislados en Estados Unidos. Sabemos que el clado 20C tiene una amplia distribución en el continente norteamericano, y dentro del laboratorio ambos especímenes guardan también alguna similitud con otros especímenes de Nevada. Entonces, aquí es cuando surge la pregunta, y debería surgir:
¿Cuál es la diferencia de estos dos virus y por qué esto no se podría catalogar como un virus 1 que mutó hacia un virus 2 dentro del mismo paciente y no causó ninguna reinfección, sino solamente lo que sería una reactivación después de que el virus ha mutado? Resulta que los autores en este punto discuten algo que es fundamental, y es que el poco tiempo que transcurre entre un episodio y otro, recordemos que son solamente 48 días, le obligaría al virus 1 tener una tasa de mutaciones cercana a 84 mutaciones por año. Y la tasa de mutaciones reportada hasta ahora se ha evidenciado cerca a 23 a 24 mutaciones por año, por lo cual ellos dicen que es prácticamente imposible que el virus 1 haya mutado hacia virus 2, sino que se trataron de dos virus distintos. Y además, tampoco se dio un mal manejo de las muestras, es decir, ambas muestras son del mismo paciente, y ellos establecen una serie de análisis para corroborar esto y encuentran que la probabilidad de que sean dos virus de dos pacientes diferentes es de 1 en 54 septillones, lo cual es 10 a la 24, es prácticamente imposible que sean de personas distintas, y esto confirma la reinfección. Pero es preocupante en primera instancia, pero debe desviar es más a la atención de que la reinfección es altamente heterogénea hasta ahora en lo que se ha reportado en SARS-CoV-2, sobre todo en 3 puntos fundamentales que hemos esbozado previamente. Primero, en la clínica, la severidad de los episodios es fundamentalmente diferente. Ambos casos tienen un primer episodio que es leve, pero a diferencia del primero, que el segundo es asintomático, el caso de Nevada tiene un segundo episodio severo. Adicionalmente, el tiempo. Sabemos que el primer caso tiene una distancia temporal de casi 5 meses, mientras que el segundo caso tiene una distancia solamente de 48 días. Y en tercera instancia, y esto es lo más importante para considerar reinfección, es las diferencias en genoma. El primero es altamente variado, se reinfecta con un virus completamente distinto al de la primera infección, mientras que el segundo probablemente se reinfectó con un virus que estaba circulando en zonas geográficamente muy cercanas. Cabe de pronto hacer la aclaración de que ambos reportes quizás excluyen algunos datos que habrían sido importantes para tener un mejor abordaje o mejor entendimiento de lo que está sucediendo. Algunos episodios no describen serología, algunos episodios no describen otros hallazgos paraclínicos, no describen imagenología y demás. Y para enfocar adecuadamente este tema de reinfección, porque quizás esto se queda corto y debemos ir más allá, ¿qué podría explicar o cómo se podría explicar el fenómeno de la reinfección desde un punto de vista certero, que se tenga bastante evidencia? Nosotros decidimos enfocarlo desde uno de los tantos puntos, que es inmunidad duradera y su relación con la reinfección. En particular, trajimos a colación este artículo publicado hace menos de 2 semanas, dentro de cuyos autores destaca Shiv Pillai, publicado en la revista Cell, que se titula Pérdida de linfocitos T foliculares BCL6 positivos y centros germinales en COVID-19. Para entender esto tenemos que establecer algunos lineamientos para que la discusión sea un poco más nutrida y todos estemos en la misma página. Entonces, primero, cabe destacar las razones por las que ellos decidieron investigar esto, y es precisamente por el papel inquietante que tiene la respuesta inmune en la infección por SARS-CoV-2. Sabemos que la cinética de anticuerpos muestra una disminución importante de anticuerpos neutralizantes a lo largo que pasa el tiempo en los pacientes convalecientes, sumado al hecho de que la tasa de hipermutación somática es baja en los pacientes convalecientes, por lo cual estos investigadores se plantean la posibilidad de que haya algún defecto o alguna particularidad en los órganos linfoides secundarios, que son en muy gran parte los responsables de que esta respuesta, que perdure en el tiempo, sea robusta y sea consistente. Adicional a ello, pues ellos toman en cuenta la incógnita que sigue siendo la respuesta inmune con fenómenos como la marcada linfopenia que se ve en muchos de los pacientes infectados por este nuevo coronavirus, y por algunos casos que tienen lo que hemos denominado pues un síndrome de tormenta de citoquinas en pacientes COVID-19. Y esto permite que surja la pregunta, ¿cómo quizás se pueden explicar las alteraciones vistas y cómo se puede entender mejor un poco la inmunidad en COVID-19? Para entender un poco entonces esa inmunidad es importante abordarlo desde lo que puede dar información de la inmunidad duradera, particularmente entonces órganos en los cuales se lleven a cabo procesos de inmunidad adaptativa, como son los nódulos linfáticos o el vaso. Principalmente en los nódulos linfáticos, que son, digamos, esos
sitios más cercanos en los cuales pueden ser presentadas las células que llevan algún antígeno importante para que se dé entonces el montaje de la respuesta. Hay algunos aspectos en la morfología que queremos resaltar para entender particularmente los resultados, y es la zona en la cual se encuentran las células B y en la cual se encuentran las células T. Recordemos que en la zona en la cual se encuentran las células B se va a dar la formación del centro germinal, que va a ser lo que en este caso es decisorio para el montaje de una respuesta que sea mediada por células plasmáticas y por células B de memoria. Al nódulo linfático ingresan entonces antígenos y células para presentar estos antígenos, tanto por vaso linfático aferente como eferente, y es lo que permite entonces que se dé este contacto. En el vaso es muy similar a como se da en el nódulo linfático, sin embargo, pues como el vaso es un órgano que tiene tanto una función inmunológica como hematológica, pues hay, digamos, algunas porciones que no tienen gran relevancia desde la inmunología, por lo cual los aspectos o los puntos más fundamentales son entonces la zona de células T y la zona de células B, donde se puede desarrollar entonces los centros germinales y se puede dar la interacción entre estas células T y células B. Pero entonces, ¿cómo se da la formación de estos centros germinales? Inicialmente, para que se dé esta formación, debe haber una activación de células B. Esta activación es posible gracias a que los linfocitos B expresan de manera constitutiva el marcador CD40. Este CD40 puede interactuar con el ligando CD40 que los linfocitos T pueden expresar cuando estos son activados por células dendríticas que presentan péptidos o moléculas en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad. Una vez estas células entonces son activadas y expresan el ligando, interactúan con la célula B, y esta asociación entre CD40 y el ligando de CD40 induce la asociación de diferentes factores asociados al factor de necrosis tumoral, que lo que va a permitir son dos cosas. Uno, la proliferación de las células B, y otro, la síntesis de diferentes inmunoglobulinas, para que finalmente puedan convertirse tanto en células plasmáticas como en células de memoria. Luego de que se da entonces esta activación de la célula, hay un proceso en el cual se da una expansión clonal o una proliferación de las células B que ya han sido previamente activadas. Y acá es clave la expresión de dos marcadores en estas células. Uno es el marcador BCL6, el cual es un factor de transcripción que se requiere para que la célula pueda ser estimulada por la interleuquina 21. La interleuquina 21 es, digamos, la principal interleuquina secretada por los linfocitos T foliculares ayudadores, que ya veremos más adelante cuál es el papel en este paso. Y si no hay una expresión de este BCL6, entonces no hay una proliferación adecuada de estos linfocitos B. Además, estas células también deben expresar el marcador AIT, que es una enzima desaminasa inducida por la activación, es decir, que se da como producto del contacto entre el CD40 y el CD40 ligando, que lo que va a permitir es entonces que el linfocito B primero pueda hacer el cambio de isotipo y segundo, pueda madurar la afinidad por un antígeno para que de esta forma entonces se mantenga la tolerancia inmunológica. El punto final entonces, que es relevante para la formación de los centros germinales, es el papel de las células T foliculares. Para que se dé la diferenciación de células T foliculares, inicialmente debe haber una activación de células T, igualmente en el contexto de la presentación de moléculas por parte de células dendríticas hacia los linfocitos T, y una vez estos activados expresan el receptor para quimioquina 5, el CXCR5, que le va a permitir además expresar el marcador BCL6. El marcador BCL6 particularmente es expresado en los T foliculares para inhibir la polarización de estas células hacia otros perfiles, como puede ser TH1, TH2 o TH17, que son, digamos, perfiles más convencionales en la proliferación de linfocitos T. Una vez se da entonces la expresión del CXCR5 y del BCL6, el linfocito T puede interactuar con la célula B por la expresión del coestimulador inducible ICOS, que interactúa con el ligando ICOS en la célula B. De esta interacción entonces es que se va a dar propiamente la maduración de estas células B y puedan convertirse tanto en células plasmáticas como en células B de memoria. Y habiendo ya entendido todo este marco conceptual sobre la morfología y la formación de los centros germinales en los órganos linfoides secundarios, ya da pie para entender lo que presentan estos autores en sus resultados, que lo resumiremos y lo plantearemos de la manera más esquemática para que sea entendible. En primera instancia, lo que sucede en el nódulo linfático en una persona normal, no un paciente no COVID, vemos en esta microscopía de fluorescencia marcadores para linfocitos T, este CD3, para linfocitos B, el CD19, y el marcador que nos acaba de mencionar Tulio, BCL6, fundamental para la expresión en el centro germinal. Vemos
en estos pacientes, en estos controles, en quienes no tienen COVID, una buena formación de centros germinales con buena cantidad de BCL6, y cuando sobrelapamos las imágenes es más que evidente dónde quedan los centros germinales dentro de estos nódulos linfáticos, cosa que no sucede en los individuos que tienen COVID. Vemos los mismos marcadores en estas microscopías de fluorescencia, pero hay una marcada disminución del BCL6 en estos pacientes y mucha más diseminación. Cuando hacemos el overlay de ambas imágenes, no es posible ver con facilidad dónde quedan los centros germinales, y es mucho más evidente ahora que lo ponemos lado a lado para hacer la comparación y podemos establecer que efectivamente hay una pérdida de centros germinales y de BCL6 en los nódulos linfáticos de los pacientes COVID-19, cosa que funciona o sucede de una manera muy similar a lo que pasa en vaso de estos pacientes. Vemos exactamente lo mismo, aquí tenemos los mismos marcadores, y vemos que en los controles hay buena expresión de BCL6, hay buena formación de centros germinales, cosa que no sucede en los pacientes COVID-19 positivos, lo cual debe indicar que puede que ahí esté uno de los puntos más fundamentales que impiden esa formación de la respuesta, de una respuesta inmune robusta y duradera. Sin embargo, ellos no se quedan aquí, ellos se preguntan qué pasará en este contexto con los linfocitos T. Y lo primero que hacen es analizar algunos hallazgos indirectos como este, que es el marcador AID que nos acaba de mencionar Tulio. Aquí tenemos la comparación entre un control no COVID y un paciente que sucumbió por COVID, donde vemos que la cantidad de AID es similar, si bien aquí en COVID está un poco más dispersa. Este box plot nos permite ver un poco mejor que estas células B que expresan AID están más o menos en los mismos niveles que los no COVID. Esto es una muestra de nódulo linfático y no hay diferencias estadísticamente significativas entre ambos, lo cual indica a primera instancia que los linfocitos B posiblemente están teniendo un contacto con las células T activas, precisamente por lo que nos acaba de explicar Tulio. Y lo que ellos ahora piensan es analizar quizás mejor los fenotipos, pero se encuentran con un hallazgo impactante, y es que hay una presencia disminuida de los linfocitos T foliculares. Aquí vemos lo que sucede en vaso, pero en el nódulo linfático sucede exactamente lo mismo. Los linfocitos CD4 que expresan ICOS están muy disminuidos en los pacientes COVID-19 a comparación de los controles, tanto cuantitativamente como en términos porcentuales, lo cual pues los apunta a ellos a investigar si esto quizás está desarrollándose en las demás líneas o en los demás fenotipos de los linfocitos T, pero encuentran que no. Encuentran que particularmente en linfocitos TH1 hay un aumento en los pacientes COVID-19, tanto en los que sucumben tempranamente como tardíamente a la infección, a comparación de los controles que vemos aquí en esta tercera columna. Noten aquí la gran expresión de Tibet, que es el marcador definitorio para la línea TH1, que está muy aumentado en estos y en este no, y en estos box plots se ve igual, en nódulo y en vaso, que está significativamente aumentado en los pacientes COVID-19. Ellos también buscan algunos marcadores adicionales que den cuenta de este fenotipo y encuentran uno muy promisorio, que es el TNF-alfa. Hay un marcado aumento en estas dos primeras filas que tenemos pacientes COVID-19. A comparación de un control, vemos una gran cantidad de TNF-alfa, y lo que ellos discuten en este artículo es el TNF-alfa, que normalmente en condiciones normales puede facilitar la formación de un centro germinal en el contexto del síndrome de tormenta de citoquinas o de síndrome de activación de macrófagos. Cuando hay altos niveles de TNF-alfa, estos pueden inhibir el crecimiento de centros germinales, por lo cual ellos muestran y especulan que, a diferencia de lo que sucede con otros inmunógenos, en SARS-CoV-2 hay un aumento en el perfil de TH1 y un aumento en la concentración de TNF-alfa que bloquea directamente la diferenciación de T foliculares e inhibe la formación adecuada de centros germinales. Como conclusiones, entonces, digamos, para dejar algunas ideas mucho más grandes y más amplias, tenemos que primero hay una dicotomía que necesita un mayor énfasis y necesita ser, digamos, más estudiada para observar qué evidencia puede surgir, principalmente en los conceptos de reactivación y reinfección, ya que su entendimiento es clave para
digamos, nuevos conceptos, no solamente inmunológicos, sino también desde el punto de vista virológico e inclusive epidemiológico. Además, los criterios que han sido presentados para reinfección en antecedentes previos deben ser analizados a la luz de otras cosas como lo que se ha evidenciado en genoma, por lo cual la rigurosidad es clave para que puedan considerarse entonces reinfecciones desde el punto de vista clínico, desde la temporalidad de estos episodios y desde los hallazgos en genoma. Y por último, existe una evidencia clara sobre defectos que pueden ser posibles en la inmunidad y que puedan ayudar a esclarecer y a explicar mejor por qué son posibles la aparición de estos fenómenos como la reinfección. Y en cuanto a perspectivas, encontramos también 3 que son fundamentales. En primera instancia, es muy posible que haya un subregistro en los casos de reinfección por precisamente la dificultad en evaluar los genomas de ambos especímenes en todas las personas que terminen teniendo varios episodios. Esto, pues, simplemente debe hacernos perfilar hacia que la reinfección es posible y que no es un fenómeno inesperado con SARS-CoV-2, cosa que, pues, de hecho se ve con otros virus como la influenza, donde es posible la reinfección. Y muchos expertos incluso están llamando a la calma porque es un evento esperado que quizás no va a suceder en la mayoría de la población. Y en tercera instancia, que la evidencia sobre defectos o alteraciones inmunológicas como las que aquí presentamos es fundamental para tener en cuenta en el desarrollo de vacunas. Es importante establecer una respuesta inmune que sea robusta y duradera y que no simule lo que está pasando en algunos individuos que sucumben por COVID-19 por una falta en el establecimiento de una buena respuesta, por ejemplo, por la falta de centros germinales. Esto es importante evaluarlo, evaluar la presencia de líneas como los T foliculares, de marcadores como BCL6, y así establecer que una vacuna es segura, es potente y va a ser promisoria. Muchas gracias a todos.